Capítulo 36. Al escuchar las palabras de Fan Wang, Fan Ganyu reflexionó y decidió confiar en Fan Wang. La conmoción causada por la secta Jiao fue demasiado grande, lo mejor para él era no darse cuenta para evitar problemas. Fan Ganyu respiró hondo y luego dijo: Fan Wang, ya tienes 17 años, ¿verdad? Si no hubieras comenzado a cultivar, el tío 5 probablemente habría celebrado tu cumpleaños por ti. Fan Wang se rió y dijo: ¿Buscamos la vida eterna, entonces por qué preocuparnos por un cumpleaños? En el futuro, viviremos 100, 1000 o incluso 10.000 años. Solo esos aniversarios merecen ser celebrados. Una sonrisa apareció en el rostro de Fan Ganyu cuando comenzó a charlar con él sobre el pasado. El tiempo pasó rápidamente durante sus días en la residencia Fang. Había pasado otro mes y Fan Ganyu había alcanzado el 9º nivel del reino de cultivo de Yi. Su rápido progreso fue prueba suficiente del poder del Absolute Heart Evil, lo que obligó a Fan Wang a decidir regresar a la gran puerta del abismo. Antes de irse, Fan Wang le recordó a Ingwaner que saliera lo menos posible y esperara a que Zhou Sue regresara. La residencia Fang ahora estaba bien desarrollada, con pabellones junto al lago y muchas hierbas y flores espirituales plantadas a lo largo de las paredes del acantilado, y la energía espiritual aumentaba continuamente. Tenga la seguridad de que no actuaremos imprudentemente, asintió Ingwaner y dijo. Después del incidente con Liang Gang, decidió cultivarse diligentemente y no siempre depender de otros para su protección. Fan Wang no dijo mucho y se fue con Fan Ganyu. Para ocultar el mal de ojo del corazón absoluto, Fan Ganyu volvió a ponerse la tira de tela blanca para cubrir sus ojos. Había cultivado el sentido espiritual y podía percibir el mundo con él. Por lo tanto, Fan Wang y él abandonaron la residencia Fang y se fueron volando con una espada. En el camino, Fan Wang consideró enseñar la evasión del arco iris blanco. Técnica, por lo que aumentó la velocidad y Fan Ganyu hizo todo lo posible para mantener el ritmo. Para los cultivadores, viajar desde las fronteras occidentales de la dinastía Dai hasta la puerta del gran abismo solo tomó unos días. Cuanto más se acercaban, menos cultivadores demoníacos encontraban, y cuando se pusieron las túnicas de los discípulos de la secta Taiyuan, no encontraron problemas en el camino. 4 días después, los dos regresaron a la puerta del gran abismo usando sus fichas de discípulo como guía. Al regresar a la puerta del gran abismo, no se separaron. Fan Wang llevó a Fan Ganyu directamente al pico principal y visitó al líder de la secta en el salón Siyuan. Adelante. Las puertas del salón Siyuan se abrieron y la voz de Wang Yuxian emanó desde dentro. Fan Wang y su compañero entraron inmediatamente al salón. En el interior, Wang Yuxian estaba meditando sobre un cojín, con los ojos cerrados, pareciendo un inmortal celestial con un aura de inmortalidad y huesos taoístas. Después de que Fan Wang presentó sus respetos, contó las experiencias de Fan Ganyu sin ningún ocultamiento, incluido el otorgamiento del ojo malvado del corazón absoluto por parte de Zhou Sue. Este fue el resultado de su consulta con Zhou Sue, quien le había ordenado que dijera la verdad, ya que ella tenía sus maneras de manejar la situación. Wang Yuxian no había escuchado por mucho tiempo antes de abrir los ojos, fruncir el ceño y su mirada se volvió fría. Como líder de la secta, ¿cómo podría permanecer indiferente ante la tortura que había soportado su discípulo? Después de que Fan Wang terminó de hablar, Wang Yuxian dijo lentamente: el Absolute Heart Evil, como Heavenly Gansen Tisengon, fue creado por los antiguos basándose en físicos primordiales y posee el efecto de desafiar al destino. Green Sekera Dale ha tenido el método de cultivo para Absolute Heart Evil durante un siglo, pero nunca tuvo éxito. No esperaba que tuvieras éxito. Parece que el cerebro detrás de Zhou Sue no es una persona común y corriente. En una vida de cultivación, aparte de la secta, uno necesita la ayuda de muchos benefactores. La puerta del gran abismo respeta la casualidad de cada discípulo. El mal de ojo del corazón absoluto se considera parte del camino demoníaco, pero no lo hace del todo. Pertenecen al Valle de la Cigarra Verde. Wang Yuxian agitó su manga y un jet slip salió volando, aterrizando en Fang. Las manos de Anju. Él dijo: este es mi decreto. Ve al salón de técnicas de cultivo y recupera el mantra del corazón claro para suprimir eficazmente tu impulso innato de matar. Fan Ganyu rápidamente asintió y dijo: gracias, líder de la secta. De ahora en adelante, continúa cubriéndote los ojos para evitar problemas innecesarios. Y no me refiero simplemente a ser excluido por tus compañeros discípulos, sino más bien a ser descubierto por Green Sekera Dale.
Debes entender que siempre habrá espías del demonic camino dentro de las sectas justas, advirtió Wang Yuxian. Fan Ganyu reconoció asintiendo y vio a Wang Yuxian agitar su mano en señal de irse, por lo que presentó sus respetos y se despidió. Solo Fan Wang y Wang Yuxian permanecieron en el pasillo. Wang Yuxian mostró una sonrisa, sin mantener más el comportamiento formal del líder de la secta. Miró a Fan Wang y resopló. Sin vergüenza, solo hace un año que te uniste y ya has causado tantos problemas. Envié a Lu Yuanjun a recogerte, pero no regresaste. Fan Wang respondió impotente. Líder de la secta, no tuve otra opción. Cuando los miembros de mi clan están sufriendo, no puedo simplemente ignorarlos. What Government Astonishing Swan, qué nombre tan prestigioso, incluso más grandioso que cuando Lu Yuanjun saltó a la fama, dijo el líder de la secta con evidente alegría. Como líder de la secta, estoy naturalmente emocionado. Tu reputación beneficiará al gran Puerta del Abismo. Sin embargo, desde un punto de vista personal, espero que no sea imprudente. Concéntrate en tu cultivo. Demasiados talentos mueren prematuramente y solo aquellos que sobreviven pueden convertirse en las potencias de su tiempo. Wang Yuxian habló con seriedad. Fan Wang asintió y respondió. Gracias por la orientación, líder de secta. Luego planeó dedicar tiempo a acumular su nivel de cultivo. Las técnicas de la espada asombrosa del cisne 36, TSK, ya has superado a tu maestro, jajaja. Cuando veas a tu maestro la próxima vez, deberías tratar de complacerlo. Es un poco mezquino. Cuando fui elegido como secta líder, estuvo molesto durante mucho tiempo, ignorándome durante 10 años completos. Wang Yuxian comenzó a compartir su pasado con Yang Yuanzi, pintándolo como un hermano menor mezquino y sencillo. Fan Wang escuchó atentamente mientras analizaba la verdadera relación entre los dos. Después de mucho tiempo. Una vez que Wang Yuxian hubo dicho su artículo, aparentemente todavía tenía más que decir. Fan Wang preguntó, líder de la secta, ¿quién es el maestro del hermano Lu? ¿Es él un pico? ¿Maestro de un linaje? Wang Yuxian se acarició la barba y dijo con una sonrisa, Lu Yuanjun tiene 2 maestros. Uno es el Peak Master de un linaje y el otro soy yo. ¿Qué pasa? Fan Wang dijo con una sonrisa. Después de conocer al hermano Lu, descubrí que es realmente una buena persona. Estoy seguro de que puede convertirse en un gran líder de secta en el futuro. Sin embargo, líder de secta, también deseas prepararme como el próximo líder de secta, lo que me deja en una posición difícil. Estaba sondeando. Wang Yuxian respondió con una sonrisa, para convertirse en líder de secta, se necesita algo más que ser una buena persona. Un líder de secta capaz debe resistir una competencia intensa, ser lo suficientemente poderoso como para inspirar respeto y tener la capacidad de liderar. Si deseas competir, puedo ofrecerte en privado más apoyo que Lu Yuanjun. Pero necesitas prestigio, como mínimo, los discípulos de la secta deben creer que tienes las calificaciones para enfrentarte a él. Cuando toda la puerta del gran abismo siente que eres más adecuado que Lu Yuanjun para ser la secta líder, ese será el momento de concederle el puesto. No tienes que preocuparte por tu relación con Lu Yuanjun. Una secta no puede tener un solo individuo fuerte. Perder la posición de líder de la secta no significa un fracaso total. Al igual que tu maestro y yo, sin importar quién gane o pierde, ambos son pilares de la próxima generación dentro del Tai. Secta Yuan. Wang Yuxian dio muchas instrucciones y también impartió su experiencia sobre cómo competir por el puesto de discípulo principal. Media hora después, Fan Wang abandonó el salón Siyuan y voló hacia la ciudad principal de la secta. En el camino, reflexionó sobre las palabras de Wang Yuxian. Aunque Wang Yuxian parecía apoyarlo, en realidad estaba inculcando un concepto, no importa la competencia, mantén la armonía. Esto indicó que Lu Yuanjun tenía un peso significativo en la mente de Wang Yuxian. Incluso si Fan Wang era el tesoro del espíritu y Aben Yuan, Wang Yuxian se mostraba reacio a renunciar a Lu Yuanjun. Desde la perspectiva de un discípulo, un líder de secta así sería admirable. Sin embargo, desde el punto de vista de Fan Wang, fue un obstáculo importante, ya que le era imposible ser amigable con Lu Yuanjun. Si no fuera por el renacimiento de Zhou Sue, él, al carecer de la técnica de control de la espada, seguramente habría caído en una batalla desesperada, pereciendo la noche en que su residencia fue destruida, junto con todos en la residencia Fang.
No pudo disipar el resentimiento en su corazón hasta que esta venganza fuera vengada. Afortunadamente, Fan Wang sabía desde hacía mucho tiempo que la destrucción de su casa fue orquestada por Lu Yuanjun. De lo contrario, podría haber sido atormentado por la calidez de Lu Yuanjun. Luchó por el puesto de discípulo principal no por el poder sino por superar a Lu Yuanjun. Cuando llegara el día en que él desenvainaría su espada contra Lu Yuanjun, toda la secta no tendría más remedio que reconocerlo o tolerarlo en silencio. Al entrar a la ciudad, Fan Wang voló hacia la sala de tareas. El Task Hall era el lugar más animado de la ciudad, un edificio de 9 pisos lleno de discípulos yendo y viniendo. Fan Wang enfundó su espada, desembarcó y entró en la sala de tareas. Estaba allí para entregar la cabeza de Lion Xuan. Dentro de la puerta del gran abismo, además del tratamiento básico para los discípulos, si uno deseaba mejorar su morada de cultivo, obtener técnicas de cultivo, elixires, artefactos mágicos, etc., todo dependía de la contribución. Las contribuciones se obtuvieron a través de diversas tareas, desde matar a grandes líderes de cultivadores demoníacos hasta cultivar hierbas medicinales. Diferentes tareas tenían diferentes valores de contribución, como se registra en las pautas de cultivo. Incluso los discípulos más talentosos necesitaban completar tareas continuamente para construir su reputación, especialmente porque los avances de mayor rango estaban muy influenciados por las contribuciones. En el proceso de completar las tareas, los discípulos unirían cada vez más su lealtad a la secta, incluso si fueran espías del camino demoníaco. Matar a demasiados cultivadores demoníacos para la secta dificultaría su regreso. Al entrar al salón principal, fue recibido por la amplitud de la gran cámara. Tan pronto como entró, vio 10 pilares, 9 de los cuales rodeaban una enorme columna central. Cada pilar mostraba personajes brillantes, los nombres y las puntuaciones de las contribuciones de los discípulos. Las columnas de contribución registraron las clasificaciones de contribución de los discípulos de cada linaje, incluidos los ancianos. La enorme columna central era la clasificación de contribución general de toda la puerta del gran abismo. Los que figuraban en la columna principal eran los miembros fuertes de la secta. La presencia de las columnas de contribuciones también sirvió como un medio para elevar la reputación de los discípulos diligentes para que sus contribuciones silenciosas no quedaran sin reconocimiento. Capítulo 37. Hermano mayor Fang, ¿has regresado para completar una tarea? Una voz sorprendida vino a su lado, lo que llevó a Fan Wang a girar la cabeza y mirar. Fan Wang observó el rostro del otro, reflexionó por un momento, luego asintió y dijo: ¿Tú también estás aquí? ¡Qué coincidencia! Esta vez, su salida de la puerta del gran abismo parecía haber durado solo unos pocos meses, pero incluido el tiempo que pasó practicando los 9 dragones. Arte de transformación divina, en realidad había estado ausente durante 200 años. Aparte de las personas cercanas a él, no podía recordar a personas que solo había conocido 1 o 2 veces. La otra persona se acercó y charló calurosamente con él. Mientras hablaban, Fan Wang recordó que la persona no era otra que Zhou Bo, quien siempre estaba muy entusiasmado cada vez que se encontraban. Después de charlar un buen rato, Fan Wang finalmente encontró la oportunidad de disculparse. Miró el pilar principal y vio que el nombre de Lu Yuanjun había entrado entre los 20 primeros. Cabe señalar que la mayoría de los nombres anteriores eran los de Peak Masters y Elders que habían vivido durante varios cientos de años. Fan Wang se dirigió al 4º piso y encontró el estudio donde residía el anciano de la sala de tareas. Como discípulo directo, podría encontrarse directamente con el anciano. El estudio era grande y estaba lleno de numerosos artefactos mágicos. Contra la pared había varias estanterías cargadas con innumerables libros y tiras de jade. Fan Wang, ¿verdad? El primer discípulo en la historia de la puerta del gran abismo en convertirse en discípulo directo al entrar. Tengo mucha curiosidad por ti. De ahora en adelante, puedes llamarme tío Elder Sang. El Elder Sang del Task Hall dijo esto con una sonrisa. Era regordete y parecía muy amable, pero Fan Wang había visto su nombre entre los 10 primeros en el pilar principal. Tío Mayor Sang, tengo una tarea que entregar, pero temo que la información que se difunda pueda poner en peligro mi seguridad. ¿Podría simplemente grabarse sin difundirse? Fan Wang preguntó respetuosamente. El Elder John se acarició la barba y se rió. No te preocupes. El Task Hall solo registra las contribuciones y nunca se involucra en chismes inútiles. Además, yo me encargo de tu caso. ¿De qué tienes que preocuparte?
Al escuchar esto, Fan Wang inmediatamente se sintió a gusto, luego sacó una bolsa de tela de su bolsa de almacenamiento y la colocó sobre la mesa. El Elder Sang, sin embargo, no estaba asustado, él solo lo miró con una sonrisa. Fan Wang desató la bolsa de tela, revelando la cabeza de Lion Xuan. Aparte de la sangre seca, parecía como si hubiera muerto hace solo unos días, sin signos de descomposición. El Elder Sang echó un vistazo, inicialmente sin prestar mucha atención, pero luego sus ojos se abrieron con asombro. ¿Es este Lion Xuan? El Elder Sang se sorprendió y rápidamente tomó la cabeza de Lion Xuan para examinarla. Después de un rato, levantó los ojos para mirar a Fan Wang, con expresión de sorpresa mientras temblaba. ¿Eres el cisne asombroso de la vestimenta blanca? Ver el cisne asombroso de la vestimenta blanca no lo sorprendió, era solo que el cisne asombroso de la vestimenta blanca se había unido hace menos de un año. Hace un año, Fan Wang estaba solo en la séptima capa del reino de cultivo de Yi. Estar en la séptima capa del reino de cultivo de Yi y barrer a 51 cultivadores del mismo reino ya se había extendido entre las filas de ancianos. Todos los Big Masters envidiaban a Yang Yuanzi por su buena suerte con un discípulo tan talentoso, y aunque el Elder Sang era el anciano del salón de tareas, él también anhelaba un discípulo genio como Fan Wang. A medida que uno envejece y alcanza el límite de su cultivo, además de desafiar a los cielos para cambiar su destino, busca un sucesor adecuado para transmitir su voluntad y garantizar que continúe dentro de la secta durante mucho tiempo. Hace un año, en la séptima capa del reino de cultivo de Yi, había ejecutado a Lion Xuan, que estaba en la novena capa del reino de la escultura del alma. Lo más crucial fue que este evento ocurrió hace unos meses, y la última hazaña de White Garment Astonishing Swan fue derrotar a Lion Gang, que estaba en la tercera capa del Spirit Elixir Round. El Elder Sang había estado en este puesto durante 150 años y había oído hablar de todo tipo de logros notables. Sin embargo, Fan Wang todavía lo sacudía. Miró a Fan Wang como si estuviera mirando a un monstruo. Fan Wang se aclaró la garganta para interrumpir los pensamientos del anciano Sang, y el anciano continuó con un suspiro y una sonrisa. Hace 25 años, cuando la familia Li visitó nuestra secta, Lion Xuan estaba entre ellos. En ese momento, el líder de la secta predijo que ella tenía el potencial de rivalizar con Lu Yuanjun, y la familia Li también tenía la intención de que Lion Xuan se uniera a nuestra secta. Es lamentable que finalmente se haya unido al Valle de la Cigarra Verde, y ahora es aún más lamentable que haya muerto a manos del discípulo de nuestra secta. Fan Wang no sabía cómo responder, por lo que solo pudo asentir y sonreír. Luego, el Elder Sang pidió su ficha de discípulo y luego registró los puntos de contribución. Lion Xuan era un genio muy conocido en el camino demoníaco y su tarea siempre había estado disponible, lo que significa que Fan Wang podía entregar la tarea incluso si no la había aceptado de antemano. Además de eso, Fan Wang también asumió la tarea de rescatar a Fan Ganyu. Cuando los discípulos regresan a la puerta del gran abismo, se verifican sus fichas. Estas fichas están conectadas a un artefacto mágico que define la secta, y todas las salas de tareas están vinculadas a este artefacto. En resumen, el Elder Sang pudo confirmar si Fan Ganyu había regresado. Fan Wang intentó entregar los elementos de identidad de otros discípulos de Green Cicada Valley que habían sido seleccionados por Zhou Sue. Después de estar ocupado durante media hora, Fan Wang finalmente se fue. El Elder Sang se sentó en su silla, luchando por calmar sus emociones durante mucho tiempo. Cisne asombroso de vestimenta blanca, 17 años, menos de 2 años de cultivo y ya masacrando a alguien en la tercera capa del reino elixir espiritual, un verdadero monstruo. No es de extrañar que el líder de la secta lo valore tanto, debo hacer algo por él. El Elder Sang pensó en silencio, después de que pasó la conmoción, su corazón se aceleró con infinita anticipación. Antes de que se le acabara el tiempo, ¿podría presenciar una puerta del gran abismo sin precedentes? En otra parte, Fan Wang llegó al primer piso, donde se detuvo en seco junto al pilar principal y su mirada se dirigió al nombre de Lu Yuanjun. Detrás del nombre de Lu Yuanjun había una serie de números que indicaban sus puntos de contribución, que ascendían a más de 3 millones. Después de completar su tarea, los puntos de contribución de Fan Wang fueron poco más de 900. Lion Gang no era considerado un enemigo de la puerta del gran abismo, por lo que no entraba dentro del alcance de los objetivos de la misión. Fan Wang solo lo miró antes de retirar la mirada y continuar su camino. En el gran salón la gente iba y venía.
Fan Wan parecía corriente entre la multitud, tan modesto como los nombres debajo del de Lu Yuanjun, escondidos entre la multitud. Después de regresar a su cueva, Fan Wan comenzó su rutina de cultivo. No le faltaban hechizos, por lo que se centró en el cultivo y la recolección de Yi, con el objetivo de alcanzar la 9ª capa del reino de la escultura del alma lo antes posible. El tiempo pasó volando. Pasó medio año. Fan Wan alcanzó la 6ª capa del reino de la escultura del alma. Tal velocidad de avance, si se conociera, ciertamente causaría un gran revuelo dentro de la puerta del gran abismo. Ese día, poco después del mediodía, Fang Anyu vino a visitar la vivienda de Fang Wan con 6 discípulos de la familia Fang, y su llegada animó el lugar. Al ver a su familia, Fang Wan también se sintió muy feliz. Después de sentarse, comenzaron a compartir sus experiencias. Eran discípulos de Fang residentes seleccionados cuidadosamente por Zhou Sue. Ahora, incluso los menos avanzados entre ellos habían alcanzado la 3ª capa del reino de cultivo de Yi. En comparación con Fang Wan, parecían el cielo y la tierra separados, pero en realidad, el cultivo era un desafío. Muchos discípulos de la secta externa de las 9 venas lucharon durante décadas y aún les resultó difícil superar la 5ª capa del reino de cultivo de Yi, sin mencionar llegar al reino de la escultura del alma. Fang Anyu había completado con éxito su refinamiento espiritual, su tesoro de espíritu de vida era un espíritu elemental misterioso de alto grado, lo que enorgullecía mucho a la familia Fang. Fan Wan, sin embargo, estaba algo decepcionado porque nada menos que un tesoro espiritual de origen terrestre ya no le llamaba la atención. 13º hermano, ¿qué grado es tu tesoro de espíritu de vida?, preguntó Fang Xin con curiosidad, y los demás siguieron su mirada hacia Fang Wan. Fang Wan simplemente sonrió y miró a Fang Anyu. Fang Anyu dijo de inmediato, no preguntes más. Definitivamente es más alto que el mío, pero demasiado alto tampoco es bueno, ya que puede atraer calamidades. Recuerda, no debes mencionar a Fang. El tesoro del espíritu vital de Wan para los forasteros. Al escuchar esto, todos asintieron rápidamente. La expresión de Fang Anyu era seria, pero por dentro, estaba tan ansioso como un gato rascándose, más curioso que nadie sobre el grado del tesoro de Fang Wan. Desgraciadamente, el joven no quiso revelar una palabra. Fang Ziheng, cuyo cultivo había alcanzado la 5ª capa del reino de cultivo de Yi, habló. Por cierto, ¿sabes que el emperador de Dai se unió a la puerta del gran abismo para cultivar? Los demás empezaron a discutir. Lo sé, ya se está hablando de esto en el 7º orden. Dicen que la dinastía se transformará en una dinastía de cultivo, pero quién sabe si será verdad. Si el emperador se une a la secta, ¿no tendrá que dirigirse a nosotros como hermanos y hermanas mayores? TSK, originalmente pensé que después de cultivarme, trascendería el poder imperial, pero ahora incluso el poder imperial ha comenzado a cultivar. Se dice que el emperador renunció a mucho para conseguir el acuerdo del gran emperador. Puerta del abismo. La sala de tareas ha liberado una gran cantidad de tareas para extraer minas espirituales y encontrar venas espirituales, y el emperador debe haber hecho concesiones allí. Al escuchar sus discusiones, Fan Wan arqueó las cejas. Zhou Sue había mencionado antes que la dinastía Yi se convertiría en una dinastía de cultivo. Fan Wan no esperaba que esto sucediera tan pronto. Pensándolo bien, mientras el emperador se estaba cultivando ahora, todavía se necesitarían décadas de esfuerzo antes de que los métodos de cultivo se extendieran a toda la gente. Zhou Sue sospechaba que el primer ministro en la sombra podría estar involucrado con Lu Yuanjun, y tal vez el emperador de Dai también estuviera involucrado. Después de todo, en el futuro predeterminado, el emperador de Dai y Lu Yuanjun estaban cerca y alcanzaron juntos la cima del reino de cultivo de Dai. Al escuchar que el emperador de Dai se había unido a la puerta del gran abismo, Fan Wan de repente pensó en una posibilidad. Los cultivadores que atacaron la residencia Fang sostenían el estandarte ardiente de almas, un instrumento fantasma usado para recolectar almas. Las sectas justas no permiten que sus discípulos maten a plebeyos indiscriminadamente. Podría ser que, para unirse a la puerta del gran abismo, el emperador estuviera dispuesto a sacrificar a los plebeyos para obtener la referencia de Lu Yuanjun. En cuanto a por qué eligieron la residencia Fang, probablemente fue oportunista. En la superficie, parecía una lucha por el poder en la corte real y, a lo sumo, mancharía al emperador con una reputación de crueldad.
Sin embargo, si se descubriera que el emperador quería sacrificar a la gente de una ciudad entera a cambio de los secretos del cultivo, el asunto sería serio e inevitablemente se produciría un tumulto en toda la tierra. Fan Wang permaneció en silencio, escuchando la conversación de su familia mientras ordenaba sus propios pensamientos. Capítulo 38. No importa si el emperador Dai decidió sacrificar la mansión Fang, o si Lu Yuanjun decidió masacrar la mansión Fang, o si eran solo las personas bajo su mando las que apuntaban a la mansión Fang. El terrible peligro de la aniquilación de la residencia Fang no podía separarse de ellos. Ahora que la residencia Fang todavía estaba en pie, Fan Wang no sintió prisa por buscar venganza. Lo que tenía que hacer era cultivar diligentemente. Una vez que fuera lo suficientemente fuerte, nadie podría proteger a sus enemigos. Después de charlar un rato, los jóvenes discípulos de la residencia Fan comenzaron a discutir asuntos del mundo de cultivo. La agitación provocada por la secta Jiao había disminuido. Ni la banda celestial Zheng Ti Zheng Gong ni el arte de transformación divina de los 9 dragones habían caído en manos de nadie, al menos no públicamente, y todas las sectas participantes habían sufrido bajas. Recientemente, una secta misteriosa conocida como la secta Jin Xiao ha surgido en el mundo de cultivo, dijo Fan Mo, con el rostro lleno de admiración. Se dice que entraron en escena por la fuerza cuando la puerta del gran abismo, la puerta Taikin, el valle de la cigarra verde y la montaña del demonio antiguo competían por un artefacto mágico. Una potencia de la secta Jin Xiao, sola, resistió a los ancianos de las 4 sectas, se apoderó del artefacto mágico y se fue con él. TSK, ahora los rumores dicen que el reino de cultivo de Dai ya no estará formado por las 9 grandes sectas, sino por 10 sectas principales. Fan Mo chasqueó la lengua con asombro, su rostro lleno de anhelo. Todos ellos eran hombres y mujeres jóvenes llenos de vigor. ¿Quién no querría hacerse un nombre, convertirse en una persona de influencia adorada por las masas? Fan Wang también escuchó con gran interés. 2 horas más tarde, mientras los miembros del clan se preparaban para irse, Fan Wang les dio todas las piedras espirituales y las píldoras de energía espiritual que había reclamado, dejándolos profundamente conmovidos. Después de abandonar el retiro en la ladera de la montaña, Fan Wang los observó mientras salían volando con espada. Aunque solo la mitad de ellos había dominado la técnica del vuelo con espada, fueron suficientes para guiar a la otra mitad montaña abajo. La última vez que se separaron, tuvieron que bajar la montaña caminando. Fan Wang sintió aún más profundamente que los jóvenes discípulos, porque para él había pasado mucho más de un año desde que se vieron. Auge. Se abrió la puerta del retiro adyacente. Fan Wang miró y vio a Heuli saliendo de su retiro, sin embargo, estaba vestida como si fuera a otro lugar y no viniera a ver a Fan Wang. Finalmente has regresado. Con una funda de espada en la espalda, Heuli se acercó a Fan Wang y sonrió. Ella lo evaluó con los ojos llenos de admiración. Fan Wang preguntó con una sonrisa. Señorita Heu, ¿vas a emprender un largo viaje? Heuli asintió y dijo. Hay un asunto con mi familia. Me han devuelto la llamada. De repente, Fan Wang recordó algo que Zhou Sui había mencionado cuando se unió a sus filas por primera vez. En 20 años, la familia Heu dejaría de existir. Si hubiera sido el de antes, ciertamente no le habría importado, pero ahora, después de haberlo conocido durante tanto tiempo y de que Heuli había hecho todo lo posible para buscarlo, entendió claramente esta amabilidad. La idea de que Heuli pudiera morir junto a su familia hizo que su corazón se hundiera. Pero, afortunadamente, fue 20 años después. Una vez que Zhou Sui regresara, podría preguntar con más cuidado. Después de intercambiar bromas por un tiempo, Heuli se fue con su espada voladora, desapareciendo rápidamente en la espesa niebla que rodeaba la puerta del gran abismo. Fan Wang se quedó quieto, mirando al horizonte, perdido en sus pensamientos. Si Zhou Sui no hubiera renacido, es posible que ya hubiera muerto y no hubiera conocido a Heuli. De manera similar, Heuli podría haber muerto con su familia. Sus destinos eran originalmente 2 líneas que nunca se cruzaban, pero ahora se habían entrelazado, lo que significaba que el destino podía cambiar. Sin embargo, incluso Zhou Sui, tan poderoso como para haber ascendido a un venerable inmortal, se encontró con una desaparición que borró tanto su cuerpo como su camino, lo que lo obligó a cultivarse de nuevo. ¿Podría la cultivación realmente producir una inmortalidad sin preocupaciones? ¿Se podría realmente alcanzar la vida eterna? Después de mucho tiempo. Fan Wang retiró la mirada y volvió a su propio retiro.
El camino de la inmortalidad era algo que tenía que explorar y comprender su verdadero significado por sí mismo. Las estaciones cambiaron de primavera a otoño y, en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 2 años. La puerta del gran abismo fue recibida una vez más con fuertes nevadas. Los copos de nieve llenaron el cielo y los discípulos iban y venían a través de la nieve y la niebla, pareciendo pequeños y débiles en medio de la vasta y furiosa tormenta de nieve. Dentro del retiro, Fan Wang estaba practicando su cultivo. Habían pasado 2 años y había alcanzado la 8ª capa del reino de la escultura del alma, ahora estaba intentando atravesar la 9ª capa. El Solar Fire rodeó su cuerpo y la alabarda del palacio celestial era apenas visible sobre su cabeza. De repente abrió los ojos, salieron llamas de ellos y una poderosa ola de energía estalló, sacudiendo todo dentro del retiro. Heu Li, que vivía en la cueva de al lado, pareció sentir algo y abrió los ojos para mirar. ¿Se abrió paso de nuevo? Heu Li estaba secretamente sorprendido. Había regresado el año pasado, pero en el año transcurrido desde entonces no había visto a Fan Wang. Al ver que Fan Wang estaba recluido, ella misma comenzó a cultivarse en reclusión, sin querer quedarse demasiado atrás. Se maravilló del talento de Fan Wang, pero luego pensó en las palabras de su padre y su expresión se oscureció. Por otro lado, Fan Wang se abrió paso con éxito y entró en el 9º nivel del reino de la escultura del alma. Comenzó a realizar sus ejercicios para regular su respiración. Pasaron 7 días completos antes de que su respiración se estabilizara por completo. Ahora, su poder espiritual era aproximadamente 10 veces mayor que cuando se enfrentó a Lion Gang, lo que aumentó enormemente su confianza. Emocionante. Fan Wang no se levantó para descansar pero continuó cultivándose. Al alcanzar el 9º nivel del reino de la escultura del alma, sintió vagamente un cambio en el espacio espiritual atesorado dentro de su cuerpo. No sabía qué era exactamente, así que quería investigarlo. Cuando entró por primera vez en el reino de la escultura del alma, sospechó que podía condensar un segundo tesoro del espíritu de vida, pero no podía estar seguro. Medio mes después, de repente sonó la campana de la tercera vena. No solo la tercera vena, también sonaron las campanas de los otros picos, despertando a todos los discípulos que se estaban cultivando. Fan Wang sacó su ficha de discípulo. La voz de Yang Yuanzi provino de allí. Todos los discípulos, incluidos los discípulos directos, se reúnen inmediatamente frente al salón Qingxin. Fan Wang inmediatamente colocó la ficha de discípulo en su bolsa de almacenamiento, luego se levantó, se enderezó la bata y salió de su cueva con la espada Qing Jun en la mano. Al salir de su cueva, vio a Heu Li. Heu Li asintió levemente hacia él y luego se elevó hacia el cielo con su espada. Verla irse sin decir una palabra hizo que Fan Wang se sintiera algo desacostumbrado. Luego vio a Heu Li detenerse en el aire, girar la cabeza para mirarlo y preguntar, hermano mayor Fang, ¿por qué no te vas? Fan Wang sacudió la cabeza con una sonrisa y la siguió con su espada voladora. Los dos volaron uno al lado del otro, dirigiéndose a la cima de la montaña. Las figuras salían volando de la tercera vena, todas dirigiéndose hacia la cima en una escena espectacular. Su velocidad era muy rápida y no interactuaron en el camino. Llegaron rápidamente frente al salón Qingxin. Tan pronto como aterrizaron, un grupo de discípulos los rodeó, liderados por el discípulo mayor, Li Yu. Los otros discípulos se burlaron de Fan Wang y Heu Li. Heu Li no respondió, lo que hizo que a Fan Wang le resultara incómodo aclararla y potencialmente disminuirla. Dignidad. Hermano mayor, ¿qué pasa que está causando tal conmoción? Fan Wang encontró la oportunidad de preguntar. Li Yu dijo. Debe ser el método de combate de las 9 venas. Originalmente estaba programado para dentro de 3 años, pero debido a que la dinastía y pronto se transformará en la dinastía de cultivo, se adelantó. Se dice que después del final del método de combate de las 9 venas, habrá una gran oportunidad. Esta declaración intrigó a todos los discípulos. ¿Una gran oportunidad? Fan Wang estaba muy interesado en el método de combate de las 9 venas. Como consta en el manual de cultivo, cada 10 años, los discípulos de los 9 canales competían por la clasificación de sus venas. Cuanto más alto era el rango, más recursos de cultivo se obtenían, y muchos de los discípulos mayores habían sido los más fuertes en una sesión del método de combate de las 9 venas. Como una de las 9 grandes sectas, la puerta del gran abismo fue vigilada por varias sectas y familias nobles.
Quien saliera a la luz en el método de combate de las 9 venas saltaría a la fama en el mundo del cultivo. Lu Yuanjun también se había hecho un nombre de esta manera. Después de hacerse famoso, Greta Besker anunció que poseía un tesoro espiritual de origen terrestre de grado medio, lo que elevó aún más su reputación. Más y más discípulos se apresuraron, ninguno se atrevió a unirse a la conversación de los discípulos portadores de espadas y los discípulos directos. El espacio abierto frente a King's Hall se estaba formando en varios círculos. El emperador ha llegado. Alguien pronunció, haciendo que todos voltearan la cabeza para mirar, incluido Fan Wang. Vieron al emperador de Dai, vestido con la túnica de un discípulo con espada, volando sobre su espada. Era alto y erguido, con cejas afiladas y ojos brillantes. La intensa nieve no podía ocultar su figura y parecía emanar un aura de dragón que lo diferenciaba de los discípulos que lo rodeaban. El emperador, llamado Cao Zhen, había ascendido al trono a la edad de 13 años y era el tercer emperador de la dinastía Yi. Y Gaozu había fundado la nación y murió a causa de una enfermedad menos de una década después. El padre de Cao Zhen había ascendido al trono a la edad de 30 años, pero había muerto apenas 2 años después de su reinado. Por lo tanto, aunque joven, Cao Zhen ya era el emperador con el reinado más largo de la dinastía Yi. Mientras Cao Zhen avanzaba bajo la mirada de los discípulos, llegó frente a Li Yu, Fan Wang y los demás, levantó la mano a modo de saludo y sonrió. Cao Zhen presenta sus respetos a todos los hermanos y hermanas mayores. Su mirada recorrió a la multitud y, cuando pasó sobre Fan Wang, no se demoró. Li Yu respondió con una sonrisa entusiasta. Hermano menor Cao, no hay necesidad de tal formalidad. Oh, este es tu hermano mayor Fan Wang. Viene de la mansión del duque del estado Fang de la ciudad de Southern Hills. Deberían conocerse mejor. Después de todo, alguna vez hubo un estatus de sujeto involucrado. Cao Zhen luego volvió su mirada hacia Fan Wang, mostrando una cálida sonrisa, y dijo. El duque estatal de Fang ha logrado numerosos logros militares para Dai, que respeto profundamente. Ahora la mansión del duque del estado Fang ha producido a alguien de su categoría, el hermano mayor Fan Wang. En el futuro, la residencia Fang seguramente se convertirá en una familia noble de cultivo y luchará por el camino de la inmortalidad. Capítulo 39. Frente a la radiante sonrisa de Cao Zhen, Fan Wang también sonrió en respuesta y dijo. Si Dai puede convertirse en una dinastía de cultivo, entonces habrá más familias de cultivadores y tendríamos que agradecerles por sus esfuerzos. Cao Zhen asintió con una sonrisa y luego Li Yu comenzó a presentarle a otros. Durante todo el proceso, Cao Zhen no mostró ninguna arrogancia real y los otros discípulos estaban bastante interesados en este emperador. En esta tierra, las dinastías surgen y caen, y cada vez que una dinastía cambia su nombre, el prefijo del mundo de cultivo también cambiará en consecuencia. Aunque practicaban la cultivación, no podían separarse por completo de los mortales. La dinastía Yi fue esencialmente la base del reino de cultivo Dai. El cultivo enfatiza la necesidad de recursos, y los mortales son las herramientas que utilizan los cultivadores para extraer estos recursos. Además, los cultivadores también surgen de entre los mortales. Entre los discípulos, muchos eran mortales que habían recibido una oportunidad y así pusieron un pie en el camino de la cultivación. Antes de cultivar, la autoridad imperial había sido elevada e intocable para ellos, similar a los vastos cielos. Ahora, al ver al emperador como su compañero de secta y compañero, la mentalidad de la mayoría de los discípulos no pudo evitar dispersarse un poco. A medida que llegaban más y más discípulos, el área frente al salón Kingsin se volvió animada y bulliciosa. Se reunieron más de 10.000 discípulos de la tercera vena, de los cuales el 70% eran discípulos de la secta externa. Bajo la disposición de los discípulos directos, se pararon en la ladera de abajo, esperando que Yang Yuanzi hablara. La tercera vena era así, y lo mismo ocurre con otras venas. Todos los discípulos se reunieron y Fan Wang podía escuchar los vítores de los picos vecinos de vez en cuando, lo que le hizo preguntarse qué podría hacerlos tan felices. Al poco tiempo, las grandes puertas del salón Kingsin se abrieron y Yang Yuanzi salió lentamente. Le presentamos nuestros respetos al maestro. La voz de Li Yu de repente sonó, cubriéndola de todos los demás, y ante estas palabras, todos los discípulos se dieron la vuelta, vieron a Yang Yuanzi y rápidamente se inclinaron para presentar sus respetos. Le presentamos nuestros respetos al maestro. Le presentamos nuestros respetos a Pig Master. Las voces de decenas de miles resonaron juntas, sacudiendo los cielos.
La mirada de Yang Yuanzi recorrió a los discípulos directos y a los discípulos portadores de espadas en la primera fila y luego se trasladó a los distintos niveles de discípulos en la parte de atrás. La inmensa mayoría de los discípulos estaban emocionados de verlo y se esforzaron por contener sus emociones. Hoy, los he convocado a todos por un asunto. Dentro de un mes, nuestra puerta albergará el método de combate de las 9 venas. La razón para organizar esto con anticipación es que las 9 grandes sectas ya han negociado la paz. Los caminos rectos y demoníacos trabajarán juntos para impulsar la transición de Da. Y en una dinastía de cultivo. Yang Yuanzi comenzó a hablar, su tono era tranquilo, pero estas palabras hicieron que los discípulos miraran hacia Zhao Zhen involuntariamente. Zhao Zhen permaneció inexpresivo, como si todo esto no tuviera nada que ver con él, el emperador de Dai. El método de combate de las 9 venas consta de 2 etapas. La primera es la competencia entre los discípulos de cada vena, elegidos por el Peak Master para competir contra los de las otras 8 venas. La segunda etapa es una batalla 1 a 1 entre los discípulos de los 9 canales, compitiendo por la clasificación de sus respectivos picos en función de su número de victorias. Los 9 discípulos más fuertes representarán la puerta del gran abismo en la gran oportunidad organizada conjuntamente por las 9 grandes sectas. Yang Yuanzi lo presentó brevemente, sin dar más detalles sobre la gran oportunidad. Hizo una pausa por un momento y luego continuó. En los próximos 3 días, Li Yu, seleccionarás personalmente a los combatientes. Fan Wang no necesita participar en la evaluación y representará a la tercera vena en la batalla. Muy bien, tu hermano mayor, Li Yu, se hará cargo de la organización. Fan Wang, sigue a tu maestro al pasillo. Dicho esto, Yang Yuanzi se giró y entró al salón, ignorando el murmullo de los discípulos. Fan Wang lo siguió inmediatamente, consciente de los muchos ojos en su espalda, pero no se dejó intimidar. De hecho, se alegró, ya que tener que hacerse la prueba durante 3 días habría sido una gran pérdida de tiempo. Aquellos discípulos que no conocían a Fan Wang preguntaron a quienes los rodeaban y rápidamente se supo que Fan Wang era un genio incomparable que se convirtió en discípulo directo tan pronto como entró. Cualquier confusión e indignación en sus corazones se disipó instantáneamente. Zhao Zhen observó la figura de Fan Wang en retirada con una sonrisa todavía en su rostro, pero tenía las manos en las mangas apretadas con fuerza. Una vez dentro del pasillo, la puerta se cerró detrás de ellos. Fan Wang se acercó a Yang Yuanzi, quien ya había tomado asiento y lo miraba fijamente. Maestro, ¿podría ser que su discípulo haya hecho algo mal? Preguntó Fan Wang, fingiendo confusión, recordando lo que Wang Yuxian había dicho acerca de que Yang Yuanzi era mezquino. Yang Yuanzi resopló. Ciertamente tienes valor, ¿todavía me consideras tu maestro? ¿Recuerdas lo que te dije? Por supuesto, no me atrevo a olvidar ni un solo momento. Fan Wang lo había olvidado hacía mucho tiempo, después de todo, habían pasado más de 200 años. Te dije que te cultivaras diligentemente y no te metieras en problemas. ¿Qué hiciste? Fuiste a pelear en el reino de la escultura del alma tan pronto como lo alcanzaste, incluso luchando contra aquellos en la tercera capa del reino del elixir espiritual. Yang Yuanzi lo regañó enojado, con un tono de decepción, como si odiar que el hierro no pudiera convertirse en acero. Fan Wang se apresuró a disculparse y prometió seriamente. Después de regañar por un tiempo, Yang Yuanzi reveló una sonrisa de satisfacción y dijo: Sin embargo, tus logros no han avergonzado a tu maestro, sino todo lo contrario, son bastante impresionantes. Fan Wang inmediatamente comenzó a halagar. Todo es gracias a la excelente enseñanza de la maestra. No digas eso, realmente no te he enseñado nada, ya me has superado. El discípulo simplemente tuvo un poco de suerte y comprensión, todavía necesitaré la guía y la transmisión de habilidades de la maestra en el futuro. Estas palabras hicieron que Yang Yuanzi se sintiera aún más complacido. De hecho, sintió un poco de malestar en su corazón, principalmente porque Fan Wang había mostrado las asombrosas 36 espadas del Fénix volador, mientras que él solo dominaba 27. Sin embargo, la actitud de Fan Wang fue muy humilde, nada arrogante e incluso lo hizo sentir algo avergonzado. Cuando su discípulo encontró dificultades, sintió celos, lo cual era indigno de un maestro. Fan Wang, tienes un talento incomparable y es cierto que no hay mucho que pueda enseñarte. Pero tenemos el vínculo de maestro y discípulo, y cualquier cosa que desees hacer en el futuro, te apoyaré con todas mis fuerzas. Incluso he solicitado el
El líder de la secta te permitirá practicar la formación de la espada del trueno azul de los 9 cielos, pero el líder de la secta no puede ponerse de acuerdo fácilmente ya que va en contra de las reglas. En el futuro, debes esforzarte por contribuir a la secta. Si hay algo por lo que necesites hablar, solo dímelo, dijo Yang Yuanzi profundamente, con la mirada llena de expectación mientras miraba a Fan Wang. Fan Wang dijo rápidamente. Gracias, maestro. El discípulo se está preparando para abrirse paso hacia el reino del elixir espiritual. ¿Podría el maestro proporcionar alguna orientación? La escritura de Solaris había mencionado el reino del elixir espiritual. Este reino requería fuerzas externas para mejorar, y cuanto mejor se moldeara la píldora espiritual, más beneficiaría el cultivo futuro y reduciría la probabilidad de que aparecieran demonios del corazón. Por lo que irrumpir en el reino elixir espiritual no podía simplemente depender de Li. Reunión. Yang Yuanzi tenía una expresión extraña en su rostro y preguntó. ¿Ya has alcanzado la 9ª capa del reino del refinamiento espiritual? Fan Wang habitualmente ocultaba su aura, impidiendo que Yang Yuanzi viera su nivel de cultivo. Frente a la pregunta de su maestro, Fan Wang asintió lentamente, haciendo que las comisuras de la boca de Yang Yuanzi se contrajeran. Había hecho una excepción para que Fan Wang se uniera al método de combate de las 9 venas debido a los logros de batalla de Fan Wang. No esperaba que el cultivo de Fan Wang ya hubiera alcanzado la 9ª capa del reino del refinamiento espiritual. Eso significaba la fuerza de Fan Wang. Este niño solo había sido iniciado durante 3 años. Yang Yuanzi había vivido más de 300 años, pero en ese momento no podía evitar sentirse inferior. Wang Yuxian tenía razón, comparado con Fan Wang, realmente era demasiado mediocre. Yang Yuanzi respiró hondo y lentamente comenzó a hablar. El reino del elixir espiritual se puede cultivar directamente, pero si uno pudiera obtener materiales celestiales y tesoros terrenales para templar los huesos y condensar la píldora espiritual, ayudaría a comprender el Dao en el futuro. Les diré de antemano que encontramos una tierra bendita que contenía innumerables materiales celestiales y tesoros terrenales en la frontera de la dinastía y cuando las sectas de cultivo estaban peleando por la herencia de la secta Jiao. Debido a que detectamos la presencia de otras sectas de la dinastía de cultivo, no tuvimos más remedio que negociar una ocupación conjunta de esta tierra bendita. Mientras destaques en el método de combate de las 9 venas, podrás ir a esa tierra bendita con nosotros. Una vez dentro de la tierra bendita, todo lo que obtengas será tuyo. Por supuesto, si no puedes asegurar uno de los 9 lugares, tu maestro también te ayudará a recolectarlos. Con la conversación llegando a este punto, era natural que Fan Wang expresara su postura. Él inmediatamente habló. Maestro, tenga la seguridad de que su discípulo definitivamente hará todo lo posible para lograrlo y honrar al maestro y al tercer canal. Yang Yuanzi mostró una sonrisa de satisfacción y dijo. Es posible que incluso los discípulos en el reino del elixir espiritual no puedan destacarse, pero para ti, tu maestro todavía tiene grandes expectativas. Si puedes ayudar al tercer canal a lograr una buena clasificación, todos los discípulos del canal te lo agradecerán, lo que te ayudará en tu futura candidatura al puesto de discípulo principal. El talento más fuerte no tiene sentido si no se utiliza. El tercer canal era actualmente el penúltimo en el ranking, y aunque Yang Yuanzi parecía indiferente, en realidad guardaba rencor por dentro. El maestro y el discípulo hablaron de esta manera durante media hora antes de que Yang Yuanzi finalmente permitiera que Fan Wang se fuera. Al salir de Kingxing Hall, Fan Wang vio que Li Yu y los otros Direct. Los discípulos ya estaban organizando las pruebas de competencia. Casi todos los discípulos de la secta externa y los discípulos de la secta interna estaban observando, sabiendo que no tenían ninguna calificación para participar, pero ver el combate entre cultivadores de alto nivel fue edificante, al menos ampliando sus horizontes. Fan Wang se alejó silenciosamente. Cuando llegó frente a su cueva, de repente notó una figura esperando en la entrada. Zhou Sue. Estaba vestida con la túnica de un discípulo directo de la puerta de Taiyuan, apoyada en la entrada con una flauta en las manos. Al ver regresar a Fan Wang, mostró una sonrisa en su rostro. Finalmente has vuelto. Fan Wang rápidamente se acercó a Zhou Sue y le dijo alegremente. Capítulo 40. ¿Me extrañas o extrañas las técnicas de cultivo y los hechizos sobre mí? Zhou Sue bromeó con una sonrisa mientras miraba a Fan Wang, sus ojos revelaban una mirada de satisfacción. Fan Wang se acercó a ella, abrió la puerta y dijo. Entremos a hablar.
Los dos entraron a la cueva y la puerta de la montaña se cerró herméticamente detrás de ellos. Se sentaron a la mesa y Fan Wang le sirvió una taza de té a Zhou Sue y luego preguntó: ¿La residencia Fan ya ha llegado al reino Fang? Zhou Sue asintió y dijo: Más de 100 discípulos ya se han mudado al reino Fang, liderados por mi tío Wu y mi padre. El abuelo se queda en Southern Hill City, dijo que la residencia Fang no puede mudarse por completo, tiene miedo de los disturbios en Southern Hill City. Al escuchar esto, Fan Wang frunció levemente el ceño. No te preocupes, mientras la verdadera identidad de White Garment Astonishing Swan no esté expuesta, la residencia Fang no sufrirá represalias por parte de Green Cicada Valley o de la familia Li. En cuanto a Lu Yuanjun, ayudó al emperador de Dai. Al entrar por la puerta del gran abismo ahora que el plan para convertir a Dai en un la dinastía de cultivo ha comenzado, ciertamente no se atreverá a recolectar más almas. Además, desde su perspectiva, definitivamente no se vengaría de la residencia Fang ni se arriesgaría a exponerse. En cuanto al emperador de Dai, Cao Zhen, él realmente es despiadado, dijo Zhou Sue con un toque de desprecio en su tono. Fan Wang preguntó: ¿Por qué dices eso? Hizo asesinar al primer ministro en secreto y le atribuyó el crimen de exterminar a 9 clanes, afirmando que el ataque a los Fang, la residencia y la matanza de otras ciudades estaban todas relacionadas con el primer ministro. Luego, en un corto periodo de tiempo, ejecutó a los 9 clanes del primer ministro, respondió Zhou Sue. El ceño de Fan Wang se frunció aún más cuando preguntó: ¿Hubo otras ciudades involucradas? Sí, aparte de la mansión del duque que visité antes, apuntaron a otras 2 Duke's Mansions y masacraron las ciudades donde se encontraban esas 2 Duke's Mansions estatales. Lu Yuanjun reunió al menos 1 millón de almas, dijo Zhou Sue. Al escuchar las palabras de Zhou Sue, Fan Wang no pudo evitar recordar su intercambio anterior con Cao Zhen. Ese emperador parecía apacible y alegre, era difícil imaginarlo cometiendo actos tan crueles detrás de escena. Entrecerrando los ojos, Fan Wang dijo: El objetivo de Lu Yuanjun es recolectar almas y Cao Zhen hizo los arreglos necesarios para él. A su vez, Cao Zhen aprovechó la oportunidad para que la gente de Lu Yuanjun eliminara las mansiones del duque que lo amenazaban. Zhou Sue asintió y dijo: Exactamente. Además, al hacerlo, los acontecimientos parecen no ser más que una trágica lucha de poder entre la autoridad imperial y los ministros, sin involucrar al mundo de cultivo. Pero ahora que el primer ministro está muerto, ¿no nos quedaremos sin pruebas si queremos venganza? ¿Hay algún cultivador que ayudó a Lu Yuanjun que haya sobrevivido? Preguntó Fan Wang con el ceño fruncido. Con una sonrisa que no era del todo una sonrisa, Zhou Sue dijo: ¿Para realmente buscar venganza, necesitamos pruebas? La evidencia solo sirve para convencerse a uno mismo. Déjame a mí el asunto de la venganza. Practica tu cultivación en paz. Te digo la verdad solo para asegurarme de que no te dejes engañar por las apariencias externas de Lu Yuanjun y Cao Zhen. Justo cuando Fan Wang estaba a punto de responder, Zhou Sue lo interrumpió: Hablemos del próximo método de combate de las 9 venas. Debes competir porque los 9 discípulos que finalmente ganen obtendrán la entrada a la Gruta Cielo del Gran Santo. Es un reino secreto transmitido desde la antigüedad. Si nada sale mal, la puerta del Gran Abismo será la que más se beneficiará, lo que también sienta las bases para su ascenso. ¿La Gruta Cielo del Gran Santo? Se despertó el interés de Fan Wang, especialmente porque incluso Zhou Sue lo instaba a competir. Debe haber muchos beneficios en su interior. Esta vez también entraré a la Gruta Cielo del Gran Santo. Cuando logres entrar, te lo explicaré en detalle. La Gruta Cielo del Gran Santo será un punto de inflexión para el mundo de cultivo de Dai. En él al mismo tiempo, también nos encontraremos con cultivadores de las sectas de otras dinastías y tal vez incluso conozcamos un talento excepcional con el tesoro del espíritu celestial Yuan, dijo Zhou Sue con una sonrisa. Sus palabras solo despertaron aún más el interés de Fan Wang en el Gran Santo. Gruta Cielo. Curioso, Fan Wang preguntó: ¿Qué has estado haciendo estos 2 años, simplemente ocupándote de la residencia Fang? Zhou Sue sacudió la cabeza y dijo: Por supuesto que no. Yo también tengo que esforzarme por volverme más fuerte. ¿En qué reino estás ahora? No te lo estoy diciendo, pero sé que ya has alcanzado la 9ª capa del reino de la escultura del alma, dijo Zhou Sue mientras apoyaba la barbilla en la mano y miraba a Fan Wang con una sonrisa.
La expresión de Fan Wang se puso rígida, ya que no esperaba que Zhou Sue pudiera ver a través de su nivel de cultivo. Parecía que la técnica de la naturaleza imperceptible tenía formas de ser descifrada. Para ser honesto, no esperaba que derrotaras a Lion Gang. Parece que también guardaste algo bajo la manga. Pero está bien, guarda tus secretos. De esta manera, puedes tranquilizarme. Zhou Sue continuó con una sonrisa, comenzando a comparar a Fan Wang con los genios incomparables de los recuerdos de su vida pasada. Fan Wang tosió levemente y preguntó. Hablando de eso, ¿los cultivadores solo pueden tener un tesoro de espíritu de vida? Al escuchar esto, Zhou Sue entrecerró los ojos y preguntó. ¿Podría ser que tu espacio espiritual atesorado sea anormal? Fan Wang no ocultó nada y compartió sus experiencias. Después de que terminó de hablar, Zhou Sue no se sorprendió, en cambio, habló en un tono melancólico, así que así es como es. No es de extrañar que tu talento sea tan fuerte. De hecho, hay cultivadores en el mundo que poseen más de un tipo de tesoro de espíritu de vida. La mayor cantidad de tesoros de espíritu de vida que he visto poseer a un genio fueron 9 tesoros de espíritu de vida. Tesoros. Él ascendió conmigo y se volvió imparable después de la ascensión, convirtiéndose en alguien a quien incluso yo tenía que admirar. Enarcando una ceja, Fan Wang preguntó. ¿Es eso cierto? ¿Qué tipo de reino es capaz de ganarse el respeto de un venerable inmortal? El llamado, The Honorable and Mortal, es solo un término de respeto en el reino superior, no soy la existencia más fuerte allí, de lo contrario, no habría regresado al presente, respondió Zhou Sue. Parecía no estar dispuesta para discutir más sobre el reino superior y continuó hablando sobre el tesoro del espíritu de vida. Los reinos de cultivo se dividen en cultivo de I, refinamiento espiritual, píldora espiritual, corazón profundo y condensación. En términos generales, tener el tesoro del espíritu del origen de la tierra da la esperanza de abrirse paso hacia el reino del espíritu de condensación. Actualmente en el reino de cultivo de Dai, el número de grandes cultivadores en el reino de los espíritus de condensación se puede contar con los dedos, lo que dice mucho sobre la importancia del grado de un tesoro espiritual. Aquellos con múltiples tesoros de espíritu de vida, que tienen uno o dos más que otros cultivadores, naturalmente tienen más posibilidades. Tomemos a usted, por ejemplo. La calificación de su segundo tesoro de espíritu de vida puede no ser inferior a la del primero, pero también podría ser mediocre, todo depende del destino. Calculo que podrás crear tu segundo tesoro de espíritu de vida cuando llegues al reino de la píldora espiritual. Fan Wang estaba lleno de creciente emoción. Aunque no había usado la alabarda del Palacio Celestial, cuando estaba en el Palacio Celestial sosteniéndola y ejecutando el arte de transformación divina de los 9 dragones, su poder era increíblemente aterrador. Demostrando que la alabarda del Palacio Celestial era mucho más fuerte que el arma espiritual de grado superior. La espada King Hun. Si pudiera tener otro tesoro de espíritu de vida. Los dos continuaron hablando, Fan Wang hacía preguntas y Zhou Sue respondía. Poco a poco, la comprensión de Fan Wang sobre el mundo del cultivo se profundizó. Una hora más tarde. Zhou Sue se puso de pie, preparándose para irse, y Fan Wang inmediatamente se ofreció a acompañarla. No hagas más solicitudes. Una vez que llegues al reino de la píldora espiritual, te enseñaré otra técnica. No te decepcionaré, dijo Zhou Sue mientras caminaba hacia adelante. Fan Wang hizo una mueca y pensó, ¿soy el tipo de persona que solo toma y nunca da? Muy bien, ese día no estará muy lejos. Un mes pasó rápidamente. Durante este mes, Fan Wang rara vez cultivó, en cambio, plantó plantas y flores espirituales en su cueva. Cuando llegó el día del método de combate de las 9 venas, su ficha de discípulo vibró con poder espiritual. Inmediatamente recogió la ficha y la voz de Yang Yuanzi llegó desde adentro. Fan Wang, ven al salón Qingxin inmediatamente. Fan Wang se levantó, se arregló rápidamente y luego salió de su cueva. Tan pronto como salió, vio a Heu Li, lo que le hizo levantar una ceja. Al notar su expresión, Heu Li dijo con irritación, ¿qué? ¿Crees que no estoy calificado para representar la tercera vena? No es eso. Es solo que te acabas de unir. ¿No crees que el método de combate de las 9 venas sea exclusivamente una batalla entre discípulos del reino de la píldora espiritual, verdad? ¿No es así? ¿Cómo podría ser? Los discípulos en el reino de la píldora espiritual ya califican para los puestos de ancianos y asistentes jóvenes.
Aunque hay discípulos del reino de la píldora espiritual que participan en el método de combate de las 9 venas, representan menos del 40%, resopló Hu Li, dándole a Fan Wang una comprensión más clara de la puerta del gran abismo. Por encima del reino de la píldora espiritual está el reino del corazón profundo. Según lo que dijo Zhou Sue, los maestros máximos de las diversas venas están todos en el reino del corazón profundo, y en cuanto al reino del espíritu de condensación, solo el líder de la secta Wang Yuxian puede haberlo logrado. Fan Wang sonrió y dijo: Vamos, debemos ganar la gloria para la tercera beta. HMPH. Hu Li le dio una mirada fría, luego los dos volaron con sus espadas hacia el salón Qingxin en la cima de la montaña. Afuera del salón Qingxin, Yang Yuanzi y el discípulo mayor Li Yu ya estaban esperando. Después de que Fan Wang y los demás aterrizaron, aún no habían llegado 4 discípulos más. Al poco tiempo, los 4 restantes llegaron uno tras otro. Fan Wang notó que aparte de él y Hu Li, había otros 3 discípulos del reino del refinamiento espiritual, todos en la octava capa del reino del refinamiento espiritual. No es de extrañar que la tercera vena ocupara el penúltimo lugar en el último encuentro de combate. Yang Yuanzi examinó a los 9 discípulos de abajo, inexpresivo, y dijo: Dado que hay nuevos discípulos participando, repasaré las reglas nuevamente. El próximo método de combate Nan Den serán duelos 1 a 1. Kickmaster seleccionará un oponente y solo podrá elegir una vena con un rango superior al suyo, participando en un combate estilo todos contra todos entre los discípulos de las venas. Tenemos 7 opciones, mientras que la primera beta mejor clasificada solo puede esperar los desafíos de otras venas. Durante las batallas, si todos los discípulos de una vena de mayor rango son derrotados, la vena victoriosa tomará su lugar. La vena derrotada puede considerar si continuar desafiando, pero los 9 discípulos participantes no pueden ser reemplazados. En última instancia, los 9 discípulos con la mayor cantidad de victorias individuales representarán la puerta del gran abismo para buscar oportunidades en la tierra bendita de la Gruta Cielo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.